Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Buenas noches, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que su rostro resplandezca, y lo que decía Rosita, ¿no? Que sea Dios quien guarde y cuide nuestra familia. El diablo no está jugando, nosotros sí estamos jugando con el reino, estamos jugando con las cosas de Dios, y Dios, que conoce el futuro y que conoce todas las cosas, pues Él es el que nos ayuda a caminar dentro de los parámetros de Dios. Recuerde, y le digo esto a todos, que Dios nos dio a las mamás como la tarea de edificar, de educar. Y si yo no busco de Dios, ¿cómo yo edifico? ¿Cómo Dios me va a mostrar a mí que el enemigo quiere entrar, que el enemigo muy sutilmente quiere hacer, si nosotros no tenemos una relación con el Señor? Fíjense que en la oración y en las canciones que trajo Rosita, yo le decía: Señor, gracias, porque siento que en nosotros, independiente de, sí se mueve un mismo espíritu, se mueve una relación con Dios y una confirmación entre el que está aquí trayendo la alabanza y haciendo la oración con la persona que va a predicar. Siempre hay como esa armonía, hay como esa coherencia, y me alegra, porque la verdad que algunas de las canciones que trajo Rosita pues tienen las palabras claves que yo voy a trabajar hoy, y eso es importante, porque yo digo: gracias, Señor, porque ahí vamos en el espíritu, a trancas, a mochas, con situaciones, con caídas, con resbalones, nos levantamos, nos sacudimos y seguimos, porque la situación es llegar a la meta y entrar al reino, que es nuestro propósito y nuestro objetivo. Bien, hagamos una pequeña introducción de lo que estudiamos el jueves. Todos sabemos el jueves. El martes todos nos dimos cuenta, todos tuvimos la oportunidad de escuchar la enseñanza de lo que Dios nos habló y de cómo Dios viene mostrando como esa armonía, como lo que hizo allá en la antigüedad, cómo Él viene a restaurar, porque el objetivo del Señor es que volvamos al jardín, volvamos al reino. Y yo decía: Señor, usted a Adán lo expulsó del jardín, y lo expulsó porque había cometido una falla, había desobedecido el mandato del Señor. Pero independiente de que el hombre hubiese cometido el error, hubiera obedecido a la voz de su mujer, Dios lo expulsó, lo sacó, lo echó hacia el oriente,
pero con una promesa de que vendría un Redentor a salvarnos, vendría otra vez vendría un ser, vendría un hijo de la simiente de una mujer, y que volvería a ponernos en armonía con Dios, para que nuevamente nosotros tengamos esa relación con el Señor, porque eso es lo que está buscando Dios, hermano. Y lo que vamos a estudiar hoy es algo muy interesante, y me gustaría que ahí en su Biblia usted le ponga las citas bíblicas que son la base para muchas cosas, para poder entender lo que el apóstol Pablo en algunas de sus cartas habla, pero que algunos momentos o algunas situaciones uno dice, pero ¿qué es lo que quiere decir Pablo? ¿Qué es lo que quiere decir este maestro para nosotros los gentiles? Y por eso es importante conocer, para tener un poquito más de amplitud con respecto a esa, digamos, a esa inquietud que tenía Pedro de que el hermano Pablo escribe, pero como que es muy confuso, y a uno también le cuesta a veces trabajo entender lo que el apóstol nos habla. Pero hoy vamos a colocar unas bases, a colocar unos fundamentos, porque de ahí nosotros vamos a entender muchas cosas, así como pudimos aprender que el Señor le preocupó que Adán y Eva ya conocieran el mal, y entonces dijo, no es bueno que esté aquí porque va a comer del fruto y va a permanecer en su delito, va a permanecer en esa muerte de que Dios había sentenciado. La desobediencia a la palabra del Señor trae muerte, hermano. Por eso es importante conocer. También habíamos hablado de la confusión que había traído el Señor en Génesis 11:7, cuando Noé, los hijos de Noé, todos estaban construyendo la casa, estaban construyendo una torre, todos hablaban, y el Señor dijo, no es bueno que hablen todos igual. Entonces vamos a traer un poquito de confusión, vamos a enredarle la lengua aquí a unos para que no entiendan y no comprendan, y hizo lo que el Señor mandó, lo que Él trajo, y luego nosotros ya vemos que como el Señor le va dando a través de cada generación, le va dando el objetivo y va buscando la finalidad, que es la redención de todo aquel que quiera seguir al Señor, de todo aquel que haya tomado la decisión de seguir al Señor cumpliendo su palabra. El Señor no obliga a nadie, la salvación o la redención depende de mí. Si yo quiero, pues yo me someto a lo que dice la Escritura, hago lo que dice la palabra y espero el día de victoria para todo aquel que se ha esforzado, que ha trabajado. Por eso el Señor a través del monte Sinaí aparece, y a través de ruidos, a través de sonidos, a través de bulla, de trompetas. Yo me imagino, ¿quién no se asusta? Si nosotros solamente con un trueno nos metemos debajo de la cama, nos cogemos, bueno, eso temblamos. Imagínense que cuánto tiempo duró esa situación de el pueblo del Señor, escuchando todo eso mientras el Señor hablaba con Moisés. Luego también hablamos de Hechos 2, donde ya vino el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, ya no el de confusión, sino vino el Espíritu de verdad para que entendieran la palabra, para que entendieran el mensaje de la obra de Cristo, de la obra del Señor. Ahora, Gálatas, ahora sí empezamos, ya entramos como en sintonía. Gálatas 3:2 dice la Escritura, dice, esto es lo único que deseo saber, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Si nosotros hemos tenido la oportunidad de leer las cartas de Pablo, Pablo nos habla de 7 tipos de ley,
La ley del pecado, la ley del espíritu, la ley de la muerte, y bueno, todas estas cosas, la ley de Moisés, la ley y todas estas cosas, de pronto nosotros tenemos o no tenemos mucha claridad, y uno cree que es lo mismo y no. Uno no cree. Cuando Pablo está hablando de las obras de la ley, se refiere a otra cosa. Cuando Pablo dice las obras de Dios o la ley de Dios, se está refiriendo a otra cosa diferente. Entonces, hoy vamos a estudiar las obras de la ley. Pero quiero colocar la base, quiero colocar el fundamento para que usted sepa, cuando lea la Escritura, si lo que Dios le está diciendo es a usted es una obra de ley o es una obra de Dios, porque son cosas muy diferentes lo que nos enseña la palabra. Mire, ¿qué es una obra? Una obra lo define la Biblia, dice es una acción. Y cuando hablamos de acción, hablamos de un trabajo, hablamos de un esfuerzo. Una obra es un hecho, óigame bien. La palabra del Señor y nuestro caminar con el Señor depende de los hechos, depende de las obras que hacemos. Dios hizo, Dios hará, Dios quiere que hagamos. O sea, este verbo es la base de toda la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que mirar qué es lo que me manda decir el Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Porque a veces nosotros no sabemos si es una obra de fe o es una obra de Moisés o es una obra de la ley. ¿A qué me está hablando el Señor? Por eso es importante conocer los conceptos para que cuando nosotros leamos la Escritura sepamos qué me está diciendo el apóstol, qué es lo que me está hablando el Señor. Ahora, dice que una obra es una labor. Recuerde lo que Cristian nos ha hablado, que la labor hace referencia a un esfuerzo o la labor se refiere a una ocupación. El Señor nos da algo, nos ocupa la loca de la casa para que de pronto no pensemos en lo que no debemos, sino que nos centremos en las cosas del Señor. También una obra se define como una operación, pero esto no es una cirugía. Una operación es un proceso, es un seguimiento de algo que el Señor está en nosotros. Y también una obra tiene que ver con la palabra trabajo. Y cuando la Biblia me habla de un trabajo, me está hablando de un esfuerzo, de algo que yo tengo que hacer. Ustedes se acuerdan lo que dice cuando aquel joven se acercó al Señor, y esta es la clave, hermano. Cuando aquel joven se acercó al Señor y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Él no le dijo: ¿qué debo de creer? No, él dijo: ¿qué debo de hacer para entrar en el reino de los cielos? Entonces el Señor le dice: honra a papá, honra a mamá, no roben, no mientas. ¿Qué le dio? Los primeros mandamientos que tienen que ver con Dios y con el prójimo. ¿Y qué él dijo? Ay, sí, maestro, yo desde mi juventud lo he venido cumpliendo. ¿Qué otra cosa me falta hacer para entrar en el reino? ¿Y él qué le dijo? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y siga. Luego, la base de mi crecimiento, la base de mi prosperidad, la base de todo lo que nosotros queremos, ¿en qué está? En el hacer. Yo voy a esperar aquí a ver si Dios hace por mí. Dios ya dio una palabra. Entonces, ¿usted cómo crece en su fe? Si en la medida en que yo obedezco, porque oír significa obedecer. La palabra oír en el hebreo significa que usted obedece a una orden que Dios le dio. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Listo. Mire, esta palabra obra en el hebreo se dice abad. Abad se dice en el hebreo. Y tiene dos significados muy importantes y que se mueve dentro de todo digamos, nuestra relación con el Señor.
Esta palabra abad tiene un peso de 4, usando la gematría bíblica, tiene un peso de 4, donde el número 4 significa separar, señal, enseñoreamiento, luz, creación de Dios. ¿Sí me hago entender? Ahora, este número 4 pertenece a la letra o a la consonante Dale, que es la número 4, que representa la puerta, representa un hombre pobre, el pobre de espíritu, el afligido y la humildad. ¿Por qué les digo esto? Porque la palabra obra está relacionada con la creación, con el hacer. Y vamos a mirar que el Señor nos ha mandado a hacer. Vaya, evangelice, vaya, ore por los enfermos, vaya, haga esto. ¿Y nosotros estamos obedeciendo? No. ¿Por qué? Porque aquí en la loca de mi casa hay otros intereses más importantes para mí que la obra de Cristo, que la obra del Señor. Es más importante suplirme a mí en todo lo que yo quiero y he descuidado la casa del Señor, como el Señor nos ha venido hablando. Esta palabra abad, que significa en el hebreo obra, tiene dos significados. El primero es adorar. El primer significado de la palabra obra significa adorar a Dios, servirle a Dios. Cuando el Señor viene haciendo una obra en nosotros, ¿qué está buscando en nosotros el Señor? El adorador. El Señor está buscando en nosotros el adorador. ¿Para qué? Para que le sirvamos al Señor, para que nos entreguemos al Señor, porque el Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, para podernos ir con el Señor, para poder estar en ese lugar en donde el Señor nos va a guardar de la ira venidera. Ahora, fíjense que dice que el primero es el servicio a Dios. Cada uno de nosotros vamos a pensar, ¿le estoy sirviendo al Señor? ¿Cómo le sirvo al Señor? No todos están llamados a cantar, no todos tenemos una voz de ángel, no todos tenemos una facilidad para predicar, pero sí podemos hacer otras cosas. ¿De qué manera el Señor le está diciendo a usted que le sirva a Dios? Porque ese servicio, esa obra, esa adoración, porque cuando usted le sirve al Señor, usted le está prestando un servicio. Usted le está sirviéndole al Señor. ¿Sí, vamos bien hasta ahí? Entonces, analícese. ¿Le estoy sirviendo al Señor? ¿Le estoy hablando a las personas en la calle de Cristo? Una forma de servirle al Señor es, estoy dando testimonio donde quiera que voy, donde quiera que estoy. Esa es una forma de honrar a Dios, de servirle a Dios. Y si yo en mi casa, en mi trabajo, en la calle o en el sitio donde no doy el testimonio, yo soy un tropiezo para la obra del Señor. Yo estoy siendo un tropiezo para la causa de Cristo. Y si yo no le estoy sirviendo al Señor de lleno, de pleno, como dice el Señor, de corazón, no le sirvo al Señor. Y Él va a buscar la forma, dice, no entrarás en el reino de los cielos. Y dice la Escritura que esta palabra adorar significa servicio a Dios, culto a Dios, honrar. Usted puede ser usado para ir a rescatar una persona que está en el reino de las tinieblas. Usted puede ser un ministrador de la obra del Señor, de la palabra del Señor. Usted y yo vamos a ser siervos del Dios omnipotente. Y nosotros también, la obra que el Señor está haciendo es que debemos ser siervos. ¿Pero de qué? De servirle los unos a los otros. No de esclavitud, sino de qué? Del servicio que yo le debo a la obra del Señor. Eso es lo que me está diciendo a mí el primer significado
de la palabra obra, que hace referencia al plano espiritual, hace referencia a mi servicio al Señor, hace referencia a la honra que yo doy a la causa del Señor, debido a que a mi forma de hablar, mi manera de actuar, la honestidad que tengo en todas las cosas con el Señor. El segundo significado tiene que ver, o dice que es arar, y dice que arar es cultivar, arar es trabajar en todos los sentidos, arar significa labrar, labor, esfuerzo y también operación. Entonces fíjense que aquí el Señor está diciendo, usted me sirve, hace una obra para el rey, pero también está haciendo una obra en la tierra. Y es lo que el Señor está haciendo en nosotros. El Señor está preparándonos. El Señor nos está diciendo, yo lo que leía Rosita, ¿qué fue lo que ella leyó? Juan 15, ¿cierto? Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir el Señor esto? Yo quiero arar en su tierra, yo quiero obrar en su tierra, yo quiero que usted me sirva, pero para eso, para poder servir, para poder entrar en la obra del Señor y llevar su nombre donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, el Señor necesita arar en mi corazón, necesita sacar toda esa cantidad de cosas que nosotros tenemos aquí y aquí. Si yo no evacúo, si yo no saco, si no quito todas esas situaciones que yo tengo en mi corazón, no voy a ser capaz de servirle al Señor. Porque voy a obrar de acuerdo a qué, a mi sentimiento. Voy a obrar de acuerdo a lo que yo tengo aquí negativo hacia los demás. Y el Señor quiere que, como dice el Señor en la palabra, mi Padre dice que si usted no perdona, usted tampoco será perdonado. Y eso lo dice Jesús. Si nosotros no perdonamos los errores, las equivocaciones, las fuera de base de nosotros como esposo, como esposa, como hermano, como hermana en la carne o en la fe, y no perdonamos, sus pecados tampoco serán perdonados. ¿No lo dice el Señor o no lo dice la Escritura? Sí lo dice el Señor. El Señor Jesús no lo dice en el Padre Nuestro. Dentro de la oración, ¿quién es el que perdona pecados? Dios. Porque Él dice, el Padre le perdonará a usted. Cristo es la ofrenda, Cristo es el gestor para que el perdón de mi falla, mis delitos y todo, nosotros lo tengamos. Pero es el Padre quien me perdona. Por eso Jesús nos habla de que, de Padre nuestro que está en el cielo, perdona mis pecados como yo le perdono a los demás. ¿Eso es cierto? ¿O solamente lo decimos como cuando pasábamos pepitas? ¿Sí o no? Aquí cada uno de nosotros sabemos de qué manera y cómo estamos con esta obra, porque la obra es de cada uno. Yo no me puedo meter a trabajar en la obra de los demás. Es usted la que tiene que permitirle que la palabra, que el arado, que el Señor, que el Espíritu Santo haga una tarea en usted para que pueda venir la semilla, para que pueda venir la palabra y yo pueda obtener un fruto del cual el Señor está esperando que yo dé ese fruto. Fíjense que el Señor, vamos a mirar un ejemplo en cuanto a la obra de adorar, es decir, el servicio a Dios. Vamos a Éxodo 25. Éxodo 25, Éxodo capítulo 25, versículo 1. Dice el Señor así: el Señor habló a Moisés y le dijo, dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Ustedes tomarán mi ofrenda.
Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Dios iba a construir, ¿qué? Un tabernáculo, ¿cierto? Este tabernáculo que tiene una serie de eventos o que tiene una serie de cosas, eran los ensayos, eran las repeticiones que se hacían, ¿para qué? Para poder entender la obra de Cristo, para poder entender lo que el Señor venía a hacer. Todos los años lo que el Señor manda hacer de las festividades son ensayos para cuando venga el gran día estemos listos y preparados, convencidos de que venimos haciendo las cosas para Dios y de esa manera nosotros nos vamos para el reino, recibiremos los galardones, la corona, la posición, la herencia, la bendición y el llamado como hijo y pueblo del Señor. En el versículo 8 de ahí mismo, de Éxodo 25, dice, que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Fíjense que el Señor siempre está mandando a qué, a hacer. Dígale que me hagan, dígale que me traigan, dígale que hagan esto, dígale que se bañen, dígale que se cambien las vestiduras, dígale que yo voy a descender, que se preparen, que no toquen mujer, que hagan esto, que hagan lo otro, porque yo me voy a manifestar. Por eso el Señor, antes de venir y traernos una bendición y decir, bueno, yo quiero manifestar. No lo decía el Señor en la profecía. Yo los quiero bendecir, pero ¿cuál es el problema? Que no estamos haciendo lo que el Padre nos ha mandado a hacer, que no estamos cumpliendo lo que el Señor nos ha mandado que hagamos. Y si yo no hago, hermano, mi fe es blandengue. Si yo no hago, si yo no pongo por obra esto, me voy a llenar de incredulidad y no voy a ser firme en mis decisiones y cualquier ventisca o cualquier situación me derriba. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Una de las cosas que dice el Señor en su palabra es que cuando nosotros hacemos o le traemos la ofrenda al Señor, no estoy hablando de dinero, sino cuando nosotros nos presentamos, cuando nosotros vamos y hacemos la obra, ¿sabe qué representa eso para Dios? El alimento de Dios. No que Dios necesite comer. Pero todas esas obras, todas esas obediencias, dice la Escritura, ese es mi alimento que es olor grato y eso me mueve a que cuando usted me pida algo, tómelo, mijita. ¿Por qué? Porque usted tiene saldo en el banco. Porque sus obras están depositadas en el banco. Y cuando usted lanza un cheque, cuando usted lanza la palabra, Señor, necesito 1 millón, Señor, necesito tanto, entonces yo digo, listo, vaya que aquí está. Pero si yo no obro, si yo no hago nada, pues cuando usted le gire el cheque al Señor, ¿qué le va a salir? Saldo en rojo. ¿Por qué? Porque no he hecho, no he obrado, no he trabajado para el reino. No le he hecho la obra al Señor. Y dice la palabra del Señor, dice que aquí el Señor dice, dígale al pueblo que traiga, dígale al pueblo que haga, dígale al pueblo que se arrodille, dígale al pueblo que le levante temprano, dígale al pueblo que perdone. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, porque se aproxima la venida de irnos con Él. ¿Y en qué condiciones nosotros estamos? ¿Estamos durmiendo? En vez de estar en la congregación, ¿nos quedamos durmiendo en la casa? ¿O qué es lo que estamos haciendo? ¿O preferimos irnos para otro lado en vez de venir a la casa del Señor? Eso es grave, hermano. Porque usted le está diciendo al Señor, espere, Señor, voy a ir aquí primero y el otro domingo yo voy. Esto la iglesia nadie se la va a llevar. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos los que anteponemos o bajamos del lugar al Señor y por eso vienen los problemas en nuestra casa y en nuestra parte financiera. Vamos a mirar el arar, un ejemplo de lo que nos dice el Señor en la palabra de arar. Cuando se habla de arar, recuerde lo que el Señor le dijo a Adán. ¿Qué le dijo el Señor a Adán? Le dijo, y puso Dios al hombre, ¿para qué? Para que labrara la tierra.
para que la cuide, para que la guarde. ¿Usted está haciendo eso con su pedacito de tierra que le dio el Señor? Porque cada uno de nosotros somos un pedacito de tierra. Cada uno de nosotros venimos del polvo de la tierra y el Señor nos ha dicho, ¿estás cuidando ese terreno? ¿Estás trabajando en ese terreno? ¿O nosotros todavía seguimos con el ayer a cuestas y seguimos en lo mismo, hermano? Y tenemos años con esa misma situación en mi corazón. Fíjese que yo esta mañana cuando grababa la oración de esta noche, cuando hacía la oración, donde el Señor está diciendo que si yo no perdono de corazón, mi Padre tampoco me perdona. Porque tengo que perdonar, dice el Señor, a cada uno de sus hermanos, sea en la carne o sea en la fe. Quien sea que le haya herido, maltratado, lo que sea, dice el Señor, de corazón. Y si uno piensa, yo decía, el corazón, ¿qué hay en mi corazón? La mente. ¿No dice el Señor que todo nace de mi corazón? Nacen los pensamientos. ¿Qué nace en mi corazón? Las emociones, los sentimientos y la voluntad. Y si ayer hablamos de la mente, hoy hablamos de la emoción. Y la emoción dice, la definición dice que la emoción es una reacción ante algo que yo escuché o que yo vi. Y esa emoción tiene una característica, hermano. Las emociones son de corta duración. Y también tienen una intensidad. Pero si esa emoción, producto de una situación que usted escuchó, que a usted, como decía algo que leí en las redes, decía, que si el Señor Jesús invitara hoy a la cena, a la cena como los 12 apóstoles, uno diría, Señor, no puedo ir porque está lloviendo. Señor, no puedo ir porque no tengo para el transporte. Dice, y a cada uno de los apóstoles, esa mente prodigiosa, esa mente le puso una excusa para no ir a encontrarse con el Maestro. Y eso nos pasa a nosotros. Buscamos siempre excusas para no venir a la casa del Señor. Entonces, cuando estemos allá arriba, ¿qué excusitis le va a dar usted al Señor? De las millones de excusas que usted sacó para no venir a la congregación o para no hacerle la obra al Señor. ¿Cuál de todas? Y debe ser una que tenga peso para que el Señor diga, sí, Señor, sí, se la acepto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Fíjense que dice que el Señor nos está diciendo, labre la tierra. Mire, hermano, continuando con ese ejemplo. Cuando una persona usted reciba de una persona una palabra, una actitud o cualquier cosa, eso que usted está percibiendo produce en nosotros una emoción. Y esa emoción me lleva a mí a reaccionar o me lleva a mí ¿a qué? A pensar y a decir, uy, ¿qué pasó acá? Pero si esa emoción, como es intensa y como es rápida, usted tiene dos opciones. O usted esa emoción la convierte en un sentimiento. ¿Y cuando la convierte en sentimiento? Cuando usted siempre está pensando lo mismo. Y lo mismo, me lo dijo, y me lo dijo. Y lleva 20 años diciendo lo mismo. 20 años. Esa emoción que usted vivió ya se convirtió en un sentimiento. Y ese sentimiento se convirtió en un resentimiento. Y ya tiene el control de su vida, de su mente, y son las actitudes que nosotros tomamos de botar las cosas de Dios, alejarnos de las cosas de Dios, porque usted, por una situación, mire a dónde llevó la circunstancia. Y por eso el Señor está diciendo, perdone de corazón. Y eso es importante, hermano. Lo que el Señor me enseñaba esta mañana cuando preparaba la oración para esta noche. Y dice el Señor, analice, hermano, analice lo que usted tiene en su tierra. ¿Tiene alacranes? ¿Tiene serpientes?
¿qué es lo que tenemos en el alma? Y tenemos que decirle al Señor, ¿cómo lo erradico? ¿Cómo lo corto? Recuerde que yo un día le dije que se corta, que se arranca y que se erradica. Porque no todas las cosas, así como la forma y la manera, como cada herida que tenemos no es de la misma manera, pues no es de la misma forma como nosotros vamos a tener la sanidad en el alma. Cada uno tiene una forma y una manera como yo tengo que ir a la persona. ¿Para qué? Para perdonarle su agravio contra nosotros. No le dé cabida a que esa emoción, ese dolor, esa tristeza, ese miedo o esa alegría se le voltee en contra del propósito del Señor que tiene con nosotros. ¿Sí me hago entender ahí? Bien. Ahora, dice, cuando se habla de la obra, se refiere a un hacer, un hizo, un hagamos, un hará. Ahora, la palabra hacer, la palabra obra en el hebreo tiene que ver con el hacer. Y el hacer hace referencia a algo que nos decía Rosita en las canciones, la fe. Si usted no ejecuta la orden de Dios, su fe no pasará de donde usted la tiene. Y usted va a decir, pero la fe sin obras y las obras sin fe, cuando vayamos estudiando vamos a darnos cuenta qué es lo que realmente Pablo está diciendo. Si yo no obro, si no pongo en ejecución la palabra, mi fe no sirve de nada, no sirve para nada, hermano. Porque la fe, el obrar, la palabra que yo escucho, el ponerla por obra, es lo que va a hacer que la fe en el Señor se desarrolle en mí, se haga fuerte. No interesa la problemática que estemos viviendo, no importa que el agua nos esté llegando al cuello, no importa. Si yo obedezco, entonces viene algo que es la fe. ¿Qué definíamos nosotros la fe? Fidelidad. En esa obediencia al Señor, en esa obra que el Señor le mandó a hacer y usted obedece, viene la fidelidad de Dios para con usted. En lo que usted pide, en lo que usted busca, en lo que usted viene haciendo para el Señor. Pero si yo no hago nada, pues usted no va a recibir nada, hermano. Y seguimos ahí a la vera del camino, seguimos ahí con los espinas, con todo ese montón de cosas que nos habla el Señor. Dice el Señor, el hacer hace referencia a la fe. Y la fe se refiere a la fidelidad, que era la canción que nos puso Rosita, que se llama La Fidelidad. Tu fidelidad es grande, pero es grande cuando usted que obedezca lo que dice la palabra del Señor. Es lo que dice la Escritura, hermano. Dice que la fe también representa firmeza, es decir, que nosotros vamos a tener estabilidad en los momentos en que nos bandeen, en el momento en que la situación se me ponga verde, amarilla o azul. Yo voy a estar parada sobre la fe, parada sobre la seguridad que me da la Escritura, y no va a pasar como la palmera. Me puedo ir para acá, me puedo ir para allá, me puedo ir para el frente, me puedo ir para atrás, pero cuando pase la ráfaga de viento, cuando pase la situación, vuelvo otra vez a quedar firme. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero si yo no pongo por obra la Escritura, si yo no pongo por obra la palabra, entonces en nosotros hay muchos miedos. Tenemos miedo a la oscuridad, tenemos miedo a subirnos a un ascensor, tenemos miedo a las alturas, le tenemos miedo a los animales. Pero eso es reacción de ¿qué? Porque el Señor lo puso desde el principio. El Señor puso que nosotros sintiéramos temor y miedo de los bichos, de los animales. Y uno ve a una cucaracha y uno sale corriendo y la cucaracha va por allá y usted va llegando a la esquina. Porque eso se cumple en la Escritura. Pero ¿qué me lleva a mí a matar la cucaracha? La seguridad de que, bueno, si yo soy
cuántos millones de veces igual a ese bichito que le puedo tirar un zapato, cojo el ray, se lo echo y ya, pero nosotros salimos corriendo y gritamos y aullamos a todo timba. Entonces fíjense que aquí el Señor nos está diciendo que la obra que hace referencia al hacer, y que el hacer se refiere a la fe que usted y yo le tenemos a la palabra de Dios. Y esa fidelidad a la Escritura, a la firmeza de la palabra del Señor. La fe también hace referencia a ¿qué? Al oír. Por eso el Señor, dice Pablo, ustedes recibieron el Espíritu de Dios por las obras de la ley o por el oír con fe. Y si usted analiza la enseñanza que yo les di la vez pasada, ellos ¿por qué recibieron el Espíritu? ¿Por qué lo recibieron? Porque escucharon con fe y obraron, ¿cierto? Porque sí, yo escuché un ruido, pero usted no se movió. No, el Señor les dijo, vayan allá y esperen. Él no le dijo 10 días, 20, Él no le dijo nada. Le dijo, vayan, esperen allá en Jerusalén, allá espérenme, y cuando venga el Espíritu y ellos iban por la mañana, dice, iban en la mañana a la oración, y por la tarde iban a orar, a esperar que la promesa del Señor. Y nosotros ni oramos por la mañana, ni oramos por la tarde, ni oramos por la noche. Y eso, oímos las oraciones, pero ¿cuántos de ustedes realmente hacen lo que dice la oración? Escuchamos, sí, la escuché y ya, listo. O usted se pone en un tiempito a decir, voy a escuchar qué es lo que me está diciendo ahí. Porque no es solamente escuchar, hermano, porque escuchamos todos, pero la base es que usted obre, es que usted haga, es que nosotros ejecutemos lo que Dios está diciendo. ¿Para qué? Para sanarme, para curarme, para bendecirme, para prosperarme, pero yo no quiero. No lo decía el Señor en la profecía, ustedes no quieren, no queremos que el Señor nos bendiga. ¿Por qué? Porque no estamos obrando, porque no estamos haciendo las cosas que Él nos ha mandado a hacer. Dice que la palabra hacer, que se representa la obra, que tiene que ver con la fe, también tiene que ver con la obediencia, con la seguridad, tiene que ver con la verdad y también con algo que es confiable. Fíjense que vamos a mirar segunda de Crónicas 34:12. Vamos a mirar qué es lo que nos dice aquí el Señor en segunda de Crónicas 34:12. Dice así: los hombres hicieron el trabajo que fielmente. Fíjese que ahí me está hablando las dos definiciones de la palabra obra: hacer y la fidelidad en lo que yo estoy haciendo. Yo soy fiel a la obra, soy fiel al camino, soy fiel al Señor. Y dice, hicieron el trabajo fielmente, con estos capataces sobre ellos para dirigirlos. Bueno, ahí dan unos nombres. ¿De qué estaban hablando ahí? De las cosas que ellos tenían que hacer. Que dice que el rey Josías había mandado a limpiar el templo y allá cuando encontraron el libro donde estaban escritas la ley, las fiestas. Y él dijo, uy, ¿cómo así? Nosotros no estamos haciendo lo que dice acá. Tráigame el escriba, el profeta, que me lee qué es lo que está diciendo aquí la palabra. Y que dice que ellos tan pronto el rey escuchó lo que decía el rollo, lo que decía, lo que el escrito, dice él, vaya, háganlo. Y la gente se fue. Cuando nosotros le pongamos gozo para hacer las cosas del Señor, seguro que nosotros y el Padre se va a sentir contento, agradable, porque lo estamos haciendo con alegría. No es una carga, no es una tarea. Ay, que otra vez me tocó a mí. ¿Será que no encuentran a otro hermano para darle la alabanza? ¿Será que no encuentran a otro para pedirle el papel higiénico? ¿Será que no encuentran a otro? No, hermano. Dese por bien servido, como decía Rosita. Gracias porque este es un privilegio de estar acá en el Monte Alto.
de que el Señor nos diga, quiero escucharla, así cantemos como un caneco, no importa, Dios me escucha bonito, así cantemos feo o digamos cualquier cosa, pero Dios sabe la intención con la que nosotros venimos a agradarle al Señor. Dice el Señor en el Salmo 62, 12 dice así: tuya es, oh Señor, la misericordia. Tú pues pagas al hombre conforme a sus obras. ¿Cómo me paga a mí el Señor? Conforme a lo que yo hago, conforme a mi fe, conforme a lo que yo estoy haciendo. Si yo no le doy al Señor lo que es de Él, sino que le quito un peso, pues Él me va también a quitar. ¿Por qué? Porque yo le estoy robando al Señor. ¿Ya? Porque el Señor dice que si usted se autopresta el diezmo, ¿qué dice el Señor? Sí, yo se lo presto, pero cuando usted me lo traiga, me paga el 20% sobre lo que usted se togió, porque yo no presto lo que es mío. Señor, es que yo el otro domingo le doy. Sí, claro, yo se lo presto, pero sobre esos 10,000, sáquele el 20%, me da los 10,000 más el 20%, por haber cogido lo que no es suyo. Eso lo dice el Señor, eso se llama la ley de la restitución. Entonces, si nos cuesta trabajo dar el 10, imagínense que nos toca dar el 30, porque el 10 de Él y el 20 de ¿qué? Del interés, de la restitución. Entonces, hagamos las cosas con sabiduría. Mire, hermano, mire lo que dice acá. Dice, y aquí en el Salmo 62, 12, empecemos a mirar algo que me enseñó el Señor. Dice: tuya es, oh Señor, la misericordia. Tú pues pagas al hombre conforme a sus obras. Esta palabra paga, ¿cómo me la presenta a mí Pablo? ¿Qué me está diciendo aquí el Señor? Porque el pecado, que dice en la paga del pecado es muerte. Ahora mire, esa palabra, ese salmo, confróntelo y escríbale ahí Job 34, 1. Job 34, 11, perdón. Dice Job 34, 11. Y aquí lo que me gusta del Señor y lo que nos confirma el Señor es que cuando Pablo hablaba se estaba refiriendo a las Escrituras, se estaba refiriendo a los profetas o se estaba refiriendo a los salmos. Miren lo que dice Job 34, 11, dice: porque él paga al hombre conforme a su trabajo y retribuye a cada uno de acuerdo a su conducta. ¿No lo está diciendo el Señor? Y esto mismo no lo dice el apóstol Pablo en su lenguaje. ¿Qué dice él? Dice, porque Él paga. ¿Quién es Él? Dios. Dios paga al hombre conforme a la obra suya, conforme a la tarea, conforme a la intención, conforme a lo que usted le está poniendo a la obra del Señor. Y dice, y retribuye. ¿Qué es retribuir? Recompensar, devolver, reconocer. Dice, y retribuye a cada uno conforme a qué, a mi conducta o a mi comportamiento. Por eso el Señor debemos de mirar, ¿me estoy portando bien? O tenemos que leer o ponernos un letrerito aquí como en los buses, conduzco bien, llame a este número. Y aquí el Señor, esto es lo que está diciendo el Señor, de acuerdo a su comportamiento, de acuerdo a lo que usted está haciendo en su casa, en su trabajo y con la obra del Señor, nosotros retribuimos o una paga o una retribución. Mire que lo dice Job. Ahora, esa palabra paga lo podemos relacionar con Romanos 6:23. ¿Qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en el Mesías nuestro Señor. ¿No es igual? Es igual a lo que Pablo nos está hablando, lo que dijo ¿quién? Job.
lo que escribió aquel hombre. Y aquí por eso el Señor está diciendo, ¿usted quiere paga o usted quiere recompensa? Si yo le pago o yo le recompenso, ¿de acuerdo a qué? A su obra, a lo que nosotros estamos haciendo. Venimos a buscar al Señor, tenemos tantos problemas, hermano, y nos quedamos durmiendo. Tenemos tantas situaciones y no oramos, no leemos la Escritura, no buscamos del Señor. Imagínense, si los que estamos de día y de noche, fiestas de guardar y todo lo que usted quiera con el Señor y tenemos tanta situación, ¿cómo serán las personas que no quieren nada con el Señor? Y es lo que uno dice, Dios mío, ¿cómo una persona puede vivir sin el Señor? ¿Cómo una persona puede dejar de leer la palabra? ¿Cómo una persona, en vez de estar viendo hasta altas horas de la noche una película, ¿por qué no se pone a orar? ¿Por qué no se pone a escuchar la palabra de Dios? Es que me duermo y la película no, porque eso es lo que nuestro cuerpo siempre va a reaccionar y va a tener una inclinación contraria a lo que el Señor está buscando. Pero soy yo la que le digo a mi cuerpo, no vamos a dormir, entonces párese, échese agua, porque eso es lo que nos están diciendo con esta olada de calor, échese agua, póngase un trapito aquí mojado en la cabeza y póngase a leer la Biblia. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios fluya y usted esté llena de la palabra de Dios, para cuando usted tenga que enfrentarse a una situación, seamos sabios en la forma de reaccionar o de obrar. Fíjese que el mismo Señor dice porque la paga del pecado es muerte. Ahora, esta muerte hace referencia a la separación definitiva de mi alma del Señor. Ya nos fuimos para donde dice Chío, al fuego eterno. Ya nos dieron la enseñanza, ya nos explicaron, ahora es mi decisión para dónde me quiero ir. Me quiero ir para el reino de los cielos, que dice el Señor, obre para bien. Haga lo que yo dije aquí en mi palabra y recibirá recompensa, retribución. Pero si a mí me la gana la pereza, me la gana el sueño, me la gana el cansancio y no quiero venir, pues ahí espere su retribución. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el Señor? Mira, hay una cita bíblica que me gustó mucho en la Escritura, que dice que el día de reposo el Señor lo hizo para renovarle sus fuerzas. Pero ¿en dónde renuevo yo mis fuerzas? ¿Durmiendo toda la mañana? ¿Y cómo si se levanta ese día y se pone tempranito a culequear en la casa y no venimos a la obra del Señor? Y el Señor que dice, venga acá, venga, deje sus penas, sus tristezas, venga acá y yo le doy la fuerza para que usted inicie una nueva semana con la fuerza de mi espíritu, con el descanso que yo le he dado, producto de mi palabra y de la obediencia al estatuto del Señor. Pero nosotros no, nosotros hacemos todo lo contrario. Si a usted el médico le dice, no puede comer empanada, usted sale y se come 3. Porque nosotros siempre reaccionamos contrario a lo que nos están hablando. Siempre hacemos no es que me prohibieron que no coma ají, pero es que me gusta tanto. No, que sea la última vez y va y se pecatea un montón y después vienen los problemas de su salud por ser desobediente a las disposiciones de los médicos. Ahora, quiero invitarle a lo que dice acá, las obras de Dios. Yo le leo acá, porque ya por el tiempo. Dice, las obras de Dios, Deuteronomio 11:7 dice, mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras de Dios que yo he hecho. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? ¿Qué le estaba diciendo Moisés a su pueblo? Oiga, ¿ustedes no vieron todo lo que hizo el Padre? ¿Ustedes no vieron todas las obras de Dios? Todo el hacer de Dios. ¿Usted no vio todo lo que yo hice? O sea, ustedes no se dieron cuenta. El pueblo del Señor fue el que participó de todo lo que el Señor hizo. Así como nosotros estamos participando de las bondades que Dios nos da, de las sanidades, de la salud y de todo lo que nosotros estamos buscando y estamos teniendo. Fíjense que yo ahorita estaba conectada a una invitación que nos hicieron
a todas las congregaciones, la alcaldía, porque están revisando qué impacto tuvo las iglesias en el COVID. Y entonces están haciendo un estudio y están mirando y están analizando qué fue, cómo pasó, cómo la iglesia se comportó en ese tiempo de COVID. Y yo escuchaba a los exponentes y lo más tenaz es que los que hablan no son cristianos. Entonces uno dice, ¿cómo una persona, desde el punto de vista de ellos, ¿no? Y decía él, no, lo que pasa es que, entonces daba, ¿no? La iglesia tal, este fue el comportamiento de tal iglesia. La iglesia tal, entonces, ¿sabe qué fue lo que hicieron? No, se agarraron de ahí para decir que venía el Señor, que si no daba, que si no ponía, que si no, que entonces venía el infierno, que se iba, o sea, manipularon la fe de los creyentes. Y yo decía, ay, y ahí dieron los nombres de las iglesias. La iglesia cristiana de no sé dónde, este fue el sentir de esa iglesia. La iglesia romana, esto fue lo que dijo. La iglesia no sé qué, y no fueron buenos resultados los que nos estaban hablando ahí. Y yo decía, Señor, nosotros aquí nos sostuvimos a punta de WhatsApp. Y fue un tiempo espectacular y fue un tiempo donde, Dios mío, algunos dejarían el celular prendido y se acostaron a dormir. Pero cada uno de nosotros sabemos hasta dónde aguantamos las vigilias, los devocionales, y para mí fue un tiempo muy bonito. ¿Por qué? Porque cada uno, no sé si era por el miedo que no le llegara el bicho o por la cosa, pero ahí estuvimos nosotros con el Señor. Ya los que dice aquí, los que estuvimos firmes, los que fuimos fieles a la obra, aquí estamos. Los que no, allá andan en el mundo dando vueltas y revueltas. ¿Que Dios espera que vuelva? Claro que sí, porque Dios siempre tendrá las puertas abiertas para que vuelvan al camino del Señor. ¿Cuándo esto acabará? Cuando ya el Señor diga, se cerró la puerta del arca de Noé, se cerró la puerta de las vírgenes y aquí no hay más nada, nos fuimos. Y los que no estaban conectados, los que no estábamos caminando de acuerdo a lo que dice la Escritura, se quedan. ¿Para qué? Para que vivan todo lo que dice el Señor en su palabra. Y esa es cuando la gente entienda el devenir, seguramente que le prestaría más atención a las cosas de Dios. Porque el mundo nos tiene enredados, hermano. El mundo nos tiene enredados. Y ahorita, mire, hermano, yo le quiero dar esta sugerencia. No tengamos temor de todo lo que hay allá afuera. De lo que dijo Pepito, de lo que dijo el Congreso, lo que dijo el Senado, eso a nosotros nos vale. Porque así como cuando el Señor envió a todas las plagas, ¿a quién protegió? Al pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué nos asustamos? ¿Por qué decimos, ay, me van a quitar, ay, me van a expropiar, ay? ¿Por qué, hermano? Porque si nos van a quitar todo, bueno, será porque el Señor quiere que nos vayamos. Y usted no va a llevar nada de cosas materiales, sino lo que usted hizo aquí por la obra de Cristo. Entonces, preocúpese menos por las cosas materiales y métase más con la obra de Dios que es usted, que somos nosotros. No se preocupe, que diga el presidente de no sé dónde y que porque es que eso le llegan a uno una cantidad, que dijo, que no dijo, que se lo robó, que no se lo... Eso ya lo sabemos, o sea, es un chicle mascado y digo yo, yo ni miro nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque yo estoy muy clara con las cosas de Dios. A mí no me interesa, yo oro, así como oramos nosotros el lunes acá en el ayuno por nuestras autoridades. Eso fue el rey que el pueblo quiso, no todos, porque yo no voté por él. Pero eso fue lo que quiso el pueblo, porque la gente quiere todo regalado, todo que me den, y no quiero esforzarme, no quiero trabajar porque todo lo quiero regalado. Y ahí tome, llévelo.
Del Señor, ¿qué nos está diciendo? Prepárese, no se asuste, no se angustie. Si usted mira por allá, no sé en cuál país es donde la gente, hay una guerra donde se están matando impresionante. En Sudán, ¿cierto? Pero aquí yo dígale, Señor, ¿sabe qué? Que no me inquiete las cosas. Señor, ¿por qué mejor no digo, Dios, estoy orando? Señor, ¿estoy arando en mi tierra? ¿O estoy arando en mi tierra pero tengo los ojos puestos allá atrás? ¿Por qué no nos preocupamos mejor por nosotros en vez de preocuparnos si el alcalde, si el gobernador, si el presidente, el canciller o no sé qué, dijeron o no dijeron que se le montó en el helicóptero y ahora nadie la baja? Eso es problema de ella. De malas, como dice. ¿Eso a mí qué? Porque al final, cuando ella vaya al reino, ella va a rendir cuentas de eso. Nosotros nos vamos y aquí se van a quedar todos con las cosas que usted dijo. Entonces, ¿para qué amasar fortuna, como dice el Señor en el libro de Eclesiastés? Que le da le da el beneficio de que uno que amase fortuna, pero para que venga el extraño y se la coma. Entonces, mejor trabaje por su obra, trabaje por lo que hay acá, hagamos lo que el Señor nos está poniendo aquí, de pedir perdón, ponernos en paz con todos y esperar cuando venga el Señor por nosotros. Pongámonos en pie, vamos a orar. No alcancé a llegar donde quería, pero bueno, porque donde quiero llegar es muy bonito, muy edificante. Pongámonos en pie, vamos a orar, cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor que si no estamos arando en nuestra tierra, como dice la palabra, entonces que Él nos ayude. Recuerde, hermano, que el Señor dice que Él es el labrador. Deje que el Señor labre su tierra. Deje que el Señor prepare su tierra para traer la buena semilla, para que cada uno de nosotros podamos dar buenos frutos. Recuerde que el que ara es el que tiene dos bueyes, uno anciano y uno joven. El anciano es el que tiene la experiencia, el que ya sabe cómo se hacen las cosas. Y el joven tiene la fuerza y es el discípulo del anciano. Aquí nosotros necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios porque es el que conoce, es el que tiene el poder, es el que sabe qué obra tiene con cada uno de nosotros. Y su Hijo es el que nos da el empuje, que nos da la fuerza, que nos da la fe, que nos da la gallardía. Cada uno de nosotros sabemos si estamos haciendo lo correcto, hermano. El enemigo no está jugando, hermano. El enemigo no está jugando. Y el diablo viene sigilosamente haciendo una obra. Nosotros debemos de pedirle al Señor que sea nuestro escudo, como decía Rosita en la oración. Él es su escudo, hermano. Permita que el Señor la proteja, la cuide, pero para obtener ese favor necesitas que obre en su causa. Necesitas que se incluya en el terreno de Dios. Recuerde que la palabra obra hace referencia al adorador. Dios te está preparando para que tú obres, para que tú te levantes a ser un adorador, uno que haga la obra y la tarea del Eterno, para que nosotros podamos llegar al reino, para que nosotros podamos caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque mientras no hagamos, nuestra fe no crecerá, no se desarrollará, Señor. Y no tendremos fe en los momentos duros y difíciles que nos estamos viviendo, Señor. Perdónanos, Señor, si estamos con miedo, con temor, por lo que está allá afuera, lo que habla el uno, lo que dice el otro, Señor. El pleito, la disensión y la contienda que hay a nivel del mundo, Señor. Pero nosotros, Señor, queremos orar y como tú dices, no tengas temor, no es tu salvación, tu redención está cerca. Por eso queremos prepararnos, Señor, para podernos ir contigo, Señor,
para poder irnos y dejar este mundo, para que tú traigas el juicio, Señor, sobre el impío. Padre bendito de los cielos, Señor, así como tú me enseñabas esta mañana, Señor, el concepto de justicia, el concepto de ser justo, Señor, porque a veces no entendemos muchas cosas de la palabra, Señor. Y qué bonito es poder encontrar esos conceptos de acuerdo a lo que dices tú en tu palabra, para no titubear, Señor, para estar firmes y seguros con lo que tú nos enseñas en su palabra. Aquí estamos, Señor, somos su obra. Así como Rosita leyó, Señor, y le dije gracias, Señor, porque eso me dio pie y me da la base, Señor, de que tú eres el labrador y nosotros somos sus pámpanos, Señor. Somos la tierra, somos el campo que tú has enviado al Espíritu de Dios para que obre, para que haga en nosotros y siembre la buena semilla. Perdona, Señor, si nos hemos abandonado, si nos hemos dejado, si nos hemos apartado, Señor, y el diablo ha entrado a nuestra casa, Señor. El enemigo, Señor, ha entrado a nuestra casa porque nosotros estamos más afuera que adentro, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Proteja nuestra familia, Señor. Proteja nuestros niños. Protéjanos, Señor. Permita, Señor, que su pueblo vuelva, que sienta ese temor y sienta esas pisadas de ese animal grande que viene sobre nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, para podernos ir, Padre bendito. Aquí está nuestra obra, hermano. Preséntese usted delante de Dios. Diga, Señor, soy su obra. Quiero ser ese adorador. Quiero servirte con amor, con temblor, Señor. Con temor, Señor. Y como tú me enseñabas, ¿qué significa el temor a Dios, Señor? El temor a Dios lo define la Escritura, hermano. El temor a Dios, dice la palabra, que es cuando usted no tiene otros dioses. Es cuando usted no cambia de sitio. Es cuando usted le da el lugar a Dios. Ese es el temor a Dios. Que no es más importante las cosas de allá afuera, sino las cosas del reino. La presencia del Eterno, el gran yo soy en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, divino Salvador, gracias, poderoso Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vienes preparándonos, Señor. Vienes a querer arar en nuestra tierra, Señor. Que no miremos atrás, como dice ese versículo, Señor, que me mandó la hermana, que le explicara qué quería decir. Y yo decía, gracias, Señor, porque eso forma parte de lo que estamos hablando. Porque dice, ninguno que toma, que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, puede entrar en el reino. Señor, no queremos mirar atrás. Queremos poner nuestra mirada en Cristo, en el Señor. No queremos seguir anhelando el mundo, sus deleites, sus pasiones, sus desórdenes, su falso brillo, su falsa alegría, Señor. Queremos mirar al frente, queremos mirar hacia lo alto, Señor. Queremos poner nuestra mano en el arado, Señor, para que tú obres, para que tú siembres la buena semilla, para que podamos dar ese fruto que tú quieres que nosotros demos, Señor. Gracias, Dios, gracias, bendito Señor. Guarda, Señor, de una manera especial a nuestros hijos, a nuestros nietos. Guarda, Señor, de las acechanzas del diablo, los empleos, las labores, los trabajos, los procesos y cada una de las actividades que hacen sus hijos, Señor. Guárdalos, Señor, prospera la obra de sus manos. Que cada día, Señor, sea grande su manifestación, Señor. Pero como dice su palabra, Señor, si no te buscamos, ¿cómo tú vas a obrar? ¿Cómo vamos a ser llenos? ¿Cómo vamos a hacer milagros? ¿Cómo vamos a hacer señales? Si nosotros no estamos haciendo la obra, Señor. Si nosotros no estamos caminando de acuerdo a lo que dice el Espíritu, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Bendiga, Señor, los hermanos de Medellín. Bendiga a los hermanos que están en Bogotá, Señor. Bendiga a los hermanos de Piedecuesta, de Bucaramanga, de todos los barrios en donde nos puedan estar escuchando. Aún en otros sitios hasta donde nosotros hacemos llegar esta palabra, Señor, esta enseñanza. Aquí está la obra, Señor. La obra de Dios, la obra de Cristo, Señor. Aquí está, Señor. Queremos ser adoradores y queremos que tú ares mi tierra, Señor. Que tú hagas una labor con mi vida, Señor.
Bendíganos, Señor. Permita, Señor, que cada uno de nosotros, así como me enseñabas esta mañana, Señor, ¿qué significa perdonar de corazón? Que los hermanos entiendan, Señor, lo que estamos haciendo y lo que tú quieres que hagamos, porque sin el perdón nosotros no seremos perdonados y el no perdonado no podrá entrar en el reino, como dice su palabra, Señor. Gracias, Señor. Quita la pereza, Señor, para venir a su casa, que quitemos las cobijas, argumentos y todas aquellas razones que a veces ponemos para no estar aquí, Señor. Perdónanos, Señor, si es más fuerte aquellas cosas que el mundo nos impone que la misma obra que tú quieres que nosotros hagamos. Tú lo vienes hablando y muchos han hablado, Señor, de que el Señor nos está llamando, pero no estamos obedeciendo, Señor. Solo tú sabes por qué a cada una de las personas le dio la palabra, Señor. Y por eso, Señor, ayúdenos porque todos de alguna manera estamos ahí, Señor. No estamos cumpliendo su palabra. Gracias, Dios, gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.